la diferencia, de esto no tengo ninguna duda, entre la democracia y la dictadura, o la dictadura y la democracia, es la diferencia entre la vida y la muerte. Así lo vivimos los argentinos. Y si hay algo que a mí siempre me ha conmovido y muy profundamente, es Teatro Abierto. ¿Por qué? Porque Teatro Abierto se enfrentaba a la dictadura con los cuerpos de los actores, del director. De esa manera se enfrentaban a la dictadura. Podía entrar un grupo militar, porque ya no había paramilitares, eran grupos militares, era terrorismo de Estado puro, entrar y asesinar a los actores que estaban allí. Y hay figuras absolutamente centrales en la conquista de la democracia, en la ética, en la perseverancia en una línea de trabajo. Hoy hay dos de ellos, figuras fundamentales del teatro argentino. Nadie puede imaginar el teatro argentino sin Carlos Gorostiza, que ya en 1949 estrenó El Puente, y sin Roberto Tito Cosa. ¿Qué le voy a decir de Tito Cosa? La nona, le voy a decir, no hay que llorar, en fin, hay mucho para hablar. Pero ellos también son dos bastiones de la recuperación de la democracia. Y en el caso de Gorostiza, además, participó directamente porque fue ministro de Cultura de la Nación con el gobierno de Raúl Alfonsín, que es quien trae, de alguna manera, la democracia argentina. Por supuesto, alguien dirá, bueno, la trajo el pueblo. Bueno, es relativo, no solamente el pueblo, también hacía falta hacedores capaces de lograrlo. Carlos Gorostiza, te dicen maestro, supongo. Es una palabra bastante usada generalmente, que no dignifica tanto como parece. Bueno, bienvenido Tito Cosa, por supuesto. Hola. ¿Cómo están ustedes? Te hago una pregunta, Carlos, Sí. la misma para Tito, ¿no? ¿Recuerdan qué hacían el 10 de diciembre de 1983? Yo debo acordarme porque estaba bastante inmerso en ese problema. El 10 de diciembre fue el día que asumió el nuevo gobierno y yo estaba bastante emocionado viendo desde el balcón de la Casa de Gobierno una multitud que sabía yo positivamente que era la que esperaba todo de este gobierno y que este gobierno era responsable de lo que iba a suceder después. Fue una emoción muy grande porque éramos todos uno, no como antes que eran los unos los que estaban arriba y otros los que estaban abajo. Pero después la historia, vos sabés cómo es, pone piedras en el camino y las cosas no son como deberían haber sido, ¿no? Y en tu caso, Roberto, o Tito, mejor. Yo exactamente así todo el día no lo recuerdo. Sé que estuve en la calle festejando, es decir, yo no tenía demasiadas expectativas con el gobierno de Alfonsín, salvo en Cultura, que iba a estar como secretario Carlos Gorostiza. Pero de todas maneras, vos lo dijiste y lo que yo siempre digo, una cosa es la muerte y otra cosa es la vida. En la vida pasan cosas, la vida no es fácil, la vida puede ser dolorosa, lo es para mucha gente, es una penuria, es decir, para mucha de la sociedad argentina es una penuria la vida y por eso esta democracia tiene mucha deuda con buena parte de nuestro pueblo, pero de todas maneras aún así la diferencia es no solo para los que lo vivimos, que está claro que tenemos memoria y lo sentimos, sino aún para los que no lo vivieron, que ya nacieron, que son muchos, ya son 2 generaciones casi que nacieron bajo la democracia, tienen que pensar y leyendo o escuchando o mirando documentales, lo que era aquello que era realmente el infierno. Carlos, yo nombré El Puente de 1949, pero tu obra pasó por distintos gobiernos, distintos sistemas y, bueno, casi todas las dictaduras, obviamente, ¿no es Distintas cierto? censuras y distintas prohibiciones. Exactamente. ¿Cómo fue esto en algunos momentos de tu existencia como dramaturgo, como director de teatro también? Bueno, haber sido directamente prohibido una apuesta que no era mía de ahora, un americano que se llamaba Enterrate a los muertos, con la terminada, desde el punto de vista
actoral con la escenografía semi-montada por Saulo Benavente, y había que presentar las obras previamente, había censura previa. ¿En qué Era año? en 1953. Y vinieron, porque yo les pedí que vinieran, porque prohibían. Vieron el espectáculo con la escenografía a medias y me dijeron, bueno, dice que hay muchos militares. Y esto ocurrió durante toda nuestra época, de una manera más suave, de una manera más fuerte. Hablas del 53. 53. Es interesante, porque está hablando de un gobierno democrático, ¿no es cierto? En Y había 1948 nos censura. prohibieron Crimen y Castigo porque era ruso. ¿Cuándo? 1948, en La Máscara, nos prohibieron Crimen y Castigo porque el autor era ruso. Dostoyevsky, claro, era prerevolucionario, además muy religioso, pero esto lo contaba. Pero yo te quería responder un poco quizá a la pregunta que le hacías a Tito, ¿no? Acerca de la democracia actual. Yo escribí una cosa ahora que creo que va a salir por ahí, de todos modos la voy a repetir, porque nos repetimos tanto los autores. Yo conocí una chica antes del 83 que no sabía leer ni escribir. Esa chica, que estaba cerca de casa, aprovechó que se había lanzado una campaña muy interesante de enseñar a distancia. Había un programa por Radio Nacional, ¿no? Lo hacía Mabel Manzotti, el personaje, y yo la interesé para que se educara a través de este programa. Le llegaron materiales, cuadernos, lápices. A los meses esta mujer era otra, sabía leer y escribir, quizás los carteles, los títulos, no tanto, pero había cambiado ella, su personalidad era otra. Yo creo que esto pasa en el momento en que termina la dictadura y empieza la democracia. De pronto este país es otro. Quizás sepa leer los títulos nada más todavía, no las letras grandes, pero es un país que vive, un país que tiene fuerza interior y que se desarrolla en una, ahí me acuerdo decir, en una democracia, yo diría en una semidemocracia todavía. ¿Cómo lo ves, Tito? Sí, yo también, yo creo, lo vuelvo a repetir, es una democracia enclenque. Es decir, la presidenta dijo, y yo coincido con esas palabras, dijo que aunque se muera un niño de hambre, estamos en deuda. Se mueren 50 por día, o 20 por día, o 30 por día, ¿no? De manera que todas estas formas de degradación de buena parte de nuestra población, degradación por miseria, por analfabetismo, por falta de protección que tenemos que darle a la sociedad. El gobierno, por supuesto, como máximo responsable, pero toda la sociedad. Entonces estamos ante una democracia enclenque. Para mí, hemos dado un paso adelante. Yo creo que desde el 2003 dimos un paso adelante. Es decir, han pasado cosas como, por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿no? Para mí, que tengo mi vida solucionada y que tengo ya muchos años, el tema de los derechos humanos es esencial. Los derechos humanos vinculados a el tema de castigar a los responsables del genocidio, derechos humanos en proteger y estimular a las organizaciones de derechos humanos, porque el hambre, la falta de educación también es un derecho humano esencial, y ese es el que no está cubierto. Y bueno, se ha avanzado un poco, pero yo creo que todavía falta mucho. ¿Y cómo repercute esto en tu teatro? Digamos, ¿de qué manera pasaste estos 25 años a través del teatro? Es decir, ¿qué significó para vos, por ejemplo, No hay que llorar o La Nona? ¿Por qué el cambio de estilo que va de nuestro fin de semana al No hay que llorar o La Nona? Digo, nuestro fin de semana, los días de Julián Vival, Sí, Tute Cabrero. las primeras obras, sí. Bueno, yo creo que es más teatral que social o político, ¿no? A mí, lo que realmente, curiosamente, salvo, es decir, de pronto alguna obra en que toqué el tema tangencialmente de la dictadura, es decir, mi temática primero, vos citaste La Nona. La Nona es que era un libro, fue un libro de televisión primero, fue escrito antes de la dictadura, y era toda la primera parte de la obra, era un divertimento.
Cuando escribo la segunda parte ya, bajo la dictadura, en el año 76, empiezo a agregar todas las muertes. La obra pasa de una pieza divertida y costumbrista a un grotesco casi trágico, digamos. Esto tiene que ver, yo no me lo propuse, porque un autor generalmente abre su subconsciente y empiezan a aparecer los fantasmas y uno no está controlando, diciendo, este viene por esto, estos vienen. Ahora, a mí más que el tema de la dictadura y la democracia, mi temática mayor de los últimos años no pasa tanto por esto, sino por el fracaso de la utopía socialista, ¿no? Este es el tema que me sacude más a mí. Ahora vos fíjate que un texto, lo mismo, ahora vamos a hablar con Carlos de los mismos temas, un texto como La Nona se puede leer perfectamente como una metáfora de un país que se devora a sus hijos. Quiero decir, lo que el autor propone no siempre es lo que la recepción finalmente encuentra en ese material. Totalmente. Más depende también las circunstancias políticas. Bajo la dictadura, el espectador a todo le ponía, donde aparecía una pequeña señal, le ponía el dato político. Porque ya que sacás eso de La Nona, porque está presente Gorostiza, que fue el autor o parte de la anécdota. Cuando yo terminé la obra, que la dirigió, entre paréntesis, magistralmente Gorostiza, con trabajos magistrales como Ulises Dumont. Siempre La Nona se lo adjudican a Pepe Soriano, pero el creador de La Nona fue en teatro, fue Ulises Dumont. Cuando empezaban los ensayos, los actores preguntaban, bueno, ¿pero qué es La Nona? Porque un personaje y no lo pueden destruir, que tiene 100 años. Y me preguntaban, y yo no sé. Yo cuando la escribí dije, esto viene así, destruye, no sabía qué era. Y Gorostiza puso así la opinión que después yo usé siempre, él dijo, bueno, La Nona para cada cual La Nona es aquello que lo destruye, que cada uno sienta qué es lo que lo destruye. Puede ser el país que devora a sus hijos, puede ser el imperialismo, como decían algunos, la inflación. Bueno, a cada cual algo lo destruye, y bueno, o la muerte, que también. Muy buena interpretación. Y en tu caso, Carlos, ¿cómo vinculás tu teatro con la dictadura, con estos 25 años? Yo quiero agregar un poquito a lo que decía Tito, porque creo que es interesante. Estábamos ensayando con Ulises y el personaje no aparecía. Y Ulises es muy cariñoso, a él como persona. Y le tocaba al hijo, al nieto, que era Brandoni, y tocaba al otro. Y no aparecía. Y un día termina el ensayo y le digo, mira, este es el personaje, hoy lo tenemos, no me digas. Yo sí, es al revés completamente. Siempre se acuerda de esto, Ulises. Y era porque no podía tocar a nadie. Tu personaje no es humano. Supongamos que es una rata, no es humano. Y ese día apareció. Bueno, te contesto la pregunta. Qué increíble, ¿no? Cómo se encuentra en el teatro, en los ensayos, muchas veces se encuentra el sentido de las cosas. Esto es algo para pensar. El teatro no siempre surge de escribir un texto en una máquina de escribir o bueno, en una computadora ahora, obviamente. Hay grandes obras de teatro que han surgido directamente de la práctica teatral. Te escucho. Bueno, yo tengo una opinión parecida a la de Tito, es decir, cuando yo escribía mis primeras obras... El pan de la locura, el puente. Desde el puente. Sí. Bueno, el puente tuve un problema grande porque apareció un crítico de la obra. La obra era el diario comunista, claro. Diario comunista, ¿no? Después había un semanario de orientación. Y apareció el crítico de la obra y ve a los camarines y dice, ¿usted qué quiere decir con que la muerte iguala a los hombres? Un poco en crítica muy fervorosa, ¿no? Y digo, mire, yo quiero decir lo que usted interprete como espectador. Y me fui porque la verdad me molestó, ¿no? Y apareció en la obra crítica muy severa de la obra. Paralelamente apareció en los diarios peronistas, por supuesto, críticas demolidoras de la obra. Pero a los 10 días me llama nada menos que Héctor Agusti, gran teórico, marxista, militante y director de orientación. Me llama, quiero conversar con usted. Entonces yo voy a verlo, estaba en el edificio Barolo, ahí en la Avenida de Mayo, estaba con Larra.
Y queremos decirle que estamos muy en desacuerdo con lo que ha aparecido en algún diario. En orientación saldrá una nota, y se ha reunido la gente de cultura del partido y ha dicho de que esta obra merece ser vista por todo el público argentino. Una cosa muy grata, sobre todo de Agosti, que tenía un libro especialmente importante para mí que se llamaba Defensa del Realismo en aquella época. Bueno, pero mis compañeros de la MASCA incluso, y otros compañeros, me criticaban. La crítica fundamental que yo tuve siempre fue ¿cómo no te jugás? En lo mío estaba implícito, no tenía una posibilidad mental, ¿no? o no sé, de otro orden, de plantear una cosa de tipo político, corriente, actual. Era mi pensamiento, mi situación. Y yo puedo decir que el pan de la locura se dio hace 50 años y se puede dar ahora. Quizás, no sé, en aquella época conmigo después aparecieron Dragún, Lizarraga, Cusani, que era Agustín más, Cusani, Una libra de carne. claro, que era fervoroso, ¿no? Y donde estaban los conceptos políticos más claramente establecidos, ¿no? Y teníamos conversaciones, discusiones. Después apareció la generación de 60, de estos jóvenes, ¿no? Tito Cosa, Somigliana. Que creo que llevaron esa bandera de la cosa que está por dentro, ¿no? La queja, ¿no? El dolor. Si uno piensa en su espectáculo que está dándose ahora, ¿no? De cómo coincide. El otro día salíamos de un ensayo con Tito y me dice, otra vez juntos, me dijo, ¿no? Y en el coche yo le dije, estamos atados. ¿No? Pero por dentro, porque Gris de ausencia muestra un dolor de un país, y ese dolor permanece. Y el acompañamiento muestra el dolor de un país a través de su personaje, y hoy permanece. Pero permanece en otras circunstancias. Sí. Digo, Las circunstancias han cambiado, pero los dolores permanecen. Digo, nosotros tenemos amigos, yo tengo amigos arrojados al río, Claro. Muertos en la ESMA, torturados, porque justamente es mi generación exactamente la... Y la mía también, la tuya también, ¿no es cierto? Claro. La mía también. Y bueno, la diferencia es muy grande. A mí en general, cuando que no es el caso de ustedes, ¿no? Pero cuando se trata de decir, bueno, pero esto es más o menos lo mismo, pero distinto. No, la diferencia es, digo, ¿quién puede uno decirlo vive en total ¿Quién libertad. puede decirlo No. eso? Yo lo he oído. Es gente que no ha vivido realmente aquella tremenda época, cuando Sí, estábamos en nuestra casa y no sabíamos si podían tocar el timbre o quién podía tocar el timbre, oíamos los ruidos de las ametralladoras fuera de casa. Yo vivía en Palermo y yo oía constantemente el tableteo de las ametralladoras. O los Falcon Verde. Los Falcon Verde. Ir por la calle, por la avenida Leandro Alem con mi autito y de pronto pasa uno del lado con la ametralladora o con Afuera, la afuera de la me pega así. Es decir, encontré con un policía una vez en un bar en La Meca, que era nuestra más en Paraná, y Rodríguez Peña y Charcas, creo que era. Y me pone de pie y me dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué? No me gusta cómo mira la policía. Y yo digo, no sé cómo lo mire. Bueno, si sigue mirando así, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe qué puede hacerle la policía? Yo no había hecho más que mirarlo. ¿Te imaginas? Esto ahora no se puede uno imaginar qué puede pasar. ¿Qué hacías en la época de Onganía? Digo, porque vino la llamada Revolución Libertadora, que fue otro golpe de Estado sangriento. De ahí pasamos por el fronticismo brevemente, pero enseguida desembocamos en una dictadura que hoy la gente dice, bueno, Sí, es una dictadura... y Ilia. Bueno, Ilia, a quien por supuesto. Onganía Que era un gobierno bueno, yo lo quiero mucho a lo Ilia. más democrático que tuvimos. Yo lo quiero mucho a Pero eso- Ilia y personalmente también a Alfonsín. Pero eso fue terrible, porque fíjate que el día que golpearon a Ilia, nosotros habíamos estrenado hacía un mes, creo, Los Prójimos. ¿Te acordás de Los Prójimos? Qué buena obra. Con Qué Gené, buena con obra, Soriano, sí. con Ciperinkovsky, Cristina Dagones, Hilda Suárez. ¿Y qué pasó? Un día solamente suspendimos la función a la noche, el día del golpe, el día que ella se tuvo que ir en taxi. Y a la vuelta, al día siguiente, volvimos con la obra, no había pasado nada y todo el mundo estaba de acuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Qué época? 66. Por Onganía. Cuando el golpe de Onganía contra Ilia. Contra Ilia, claro. Bueno, ahí hubo un gran error de los medios de comunicación. Y de todos nosotros. No son errores esas cosas, Osvaldo. No son errores. Primera Plana trabajaba para derrocar a Ilia, por Pero ejemplo. no por un error.
No por un error. No por un error. Era una ideología que apostaba a un proyecto en el cual Timerman se equivocó. Que después justamente lo hicieron a un costado, pero era un proyecto... Yo me acuerdo que estaba en el Instituto de Itela, trabajando con Carlos Lorca, con el Grupo Lobo, con toda esa gente, Marilu Marini, Rodríguez Arias. Yo tenía, creo que 16 años, ¿no? Y pusieron el celular de culata y nos llevaron a la primera, que está en Santa Fe y Suipacha. Y estábamos en el patio, Marilu Marini, Roberto Villanueva. ¿Y por qué estábamos ahí? Porque sí, no había ningún motivo. No había ningún motivo. Era por hacer teatro en el Ditela, porque estaba el Ditela. Nada. La dictadura de Onganía, que no, fue dicta blanda al lado de la posterior, pero en el tema, en la ciudad de Buenos Aires, en el tema moral, las costumbres, era terrible. A mí 3 o 4 veces me separaron policías, yo ir caminando con en ese momento, es decir, mi mujer, que es Beatriz Alemani, que es una actriz, me separaron, le preguntaban el nombre a ella mío y a mío al de ella, a ver si no era un encuentro casual o era realmente... anécdotas graciosas. Iban muy abrazados. Anécdotas graciosas, te cuento, que las mujeres no usaran pantalones, una. Otra, allanar hoteles alojamiento. Esto es maravilloso. Allanar hoteles alojamiento. Entonces llamaban al marido por teléfono o al revés y le decían, mira, acá... Es increíble. No, por eso, en ese sentido, y los teatros independientes los empezaron a cerrar con el pretexto de contravenciones municipales, por orden alfabético, agarraron la cartelera y empezaron ABC, Agón, ¿cuál era el otro? 3 o 4, y después eso paró, pero empezaron a cerrar los teatros independientes. Ahora, vos sabés que en el año 82... Guerra de Malvinas. Sí, o por ahí, no sé exactamente, ¿no? Pero yo me acuerdo que del Colegio Nacional Buenos Aires me invitó una profesora de literatura a dar una charla con todos los alumnos, muy lindo, había como 70, 80 alumnos de tercer y cuarto año, ¿no sé? Yo me fui más o menos así, con un saquito, pero no. Y le dije, al terminar, qué bien que se puede hablar de esto hoy, ¿no? Ya, era el 82, el año siguiente. Todavía estaba la dictadura, ¿no? Se puede hablar ya de esto, sí, pero yo tengo que venir con pollera, no puedo venir con pantalones, me dijo la profesora de literatura, todavía. Me dio una vergüenza. Terrible. ¿Recordás qué obras estrenaste en la dictadura, del 76 para adelante? Bueno, después de Los Prójimos, que fue justamente en la época, después estrené, ahí me fui del país, estuve afuera, ¿no? Pero estrené Matar el Tiempo, el teatro abierto, ¿no? Matar el Tiempo, El patio de atrás, ¿no? Ya eso después de la dictadura, ¿no? Después, en dictadura solamente teatro abierto. Dictadura desde que tengo uso de razón. Porque... No, pero digo en dictadura del 76 al 83. Ah, en esa dictadura en más esa grave. Dictadura, la más terrible que tuvo la Argentina, me parece. Sí, yo, si hago memoria, tengo que decirte que estrené solamente una cosa, un juego escénico, que era Los 5 sentidos capitales, con Chiqui Lawrence y... Claro. Creo que fue lo único. ¿Y en tu caso, Tito? Bueno, La Nona... ¿Año 78? 77. 77. Ahí sí, yo tenía, junto con La Nona, Los hermanos queridos. Los hermanos queridos. Los hermanos queridos. La Nona en el 77. ¿No hay que llorar? No hay que llorar en el 79. El viejo criado en el 80. Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin en el 82. Y después Gris de ausencia por teatro abierto. ¿Y cómo era tu vínculo con los funcionarios lacayos de los genocidas de turno que no había pasaban, vínculo, te llamaban por teléfono, te pedían algo? No había vínculo, no había vínculo. Curiosamente, cuando hablaba Carlos, que decía que había censura previa bajo el gobierno democrático, popular y votado de Perón, bajo las dictaduras militares nunca hubo censura previa. No. Es decir, vos podías estrenar, después venía la bomba, como le pasó a Teatro Abierto. Sí, no había fue censura, pero después te grande, destruyen el teatro. O como le pasó a Jaime Cogan en El Pairó. Que le pusieron una bomba. Sí, o a Norma Leandro. Hubo varios atentados así, sin desgracias personales, pero atentados en definitiva. Pero no había censura previa. Si vos podías estrenar.
¿Pero no tenías miedo? No, yo creo que con miedo no se puede vivir. Yo si hubiera tenido miedo me iba. No, Yo no estuve tuviste a ninguna punto de visita. irme. Tuve, es decir, por ejemplo, nosotros vivíamos ahí en el barrio de Almagro, ahí en Mármol y Agrelo. Estábamos muy tranquilos con mi mujer allí, y un día nos contó, porque compartíamos la casa de abajo, estaba el dueño y arriba nosotros teníamos nuestro departamento. Entonces comentó, mire, anduvieron 2 personas preguntando por usted. ¿Y quién es? Mire, 2 hombres, que si acá vivía usted, qué sé yo. Bueno, ¿qué hacía uno? Se mudaba. Nos fuimos a vivir con mi suegra en un departamento de 2 ambientes. Eso es lo que me pasó a mí, pero como cosa curiosa, enseguida nosotros no estábamos casados oficialmente con mi mujer, éramos viudos los dos hacía poco tiempo. Pues estábamos juntos. En pareja. En pareja. Y pasó lo mismo, no estábamos nosotros. Por supuesto, enseguida conseguir casarnos oficialmente para tener un pasaporte, para poder ir con los chicos eventualmente a Caracas, donde me invitaban a montar la nona, que después la nona no se montó por los especiales, monté Casa de Muñecas. Bueno, y tuvimos el pasaporte, es decir, fuimos al departamento de policía con un pariente nuestro y de pronto nos avisan que el pasaporte nuestro, los 2 pasaportes, estaban en Palermo, lo tenía Suárez Mason. Entonces hicimos hacer una visita a Suárez Mason, no nosotros. ¿Qué pasaba? Y si algo debe pasar, que vengan a buscarlo. Entonces ahí nosotros, con la cédula de identidad, nos fuimos primero a Montevideo. Atrás venían los chicos, por las dudas nosotros nos detenían en Montevideo. Después nos mandaron a los chicos, de ahí fuimos a Brasil y ahí estuvimos un mes y de ahí me fui a Caracas. Pero también un año hasta que después las cosas parecían que no... Esas eran las cosas que se vivían, ¿no? Como llegar a tu casa, primero mirar bien, o cualquier situación, es decir, que te llamara la atención enseguida, pero no era miedo. Pero eso es una cosa que tiene el teatro. Porque, ¿por qué el teatro hace teatro abierto? ¿No? Es decir, porque el teatro primero es grupal. Entonces, en teatro abierto éramos más de 100. Pero cuando éramos con Gorostiza en La Salle, que hicimos el grupo, estás en grupo. Entonces, eso te protege más que un escritor aislado en su casa o un pintor en su atelier. Es decir, eso. Segundo, el teatro puede manejar su medio de producción. Es decir, nadie hace teatro por falta de plata. No harás una gran obra porque no tenés, pero podés hacer teatro. Nosotros lo hacíamos, teatro abierto se hizo vendiendo abonos para financiar la apuesta, y la apuesta era muy modesta. Y después el hecho de que no hubiera censura previa. Entonces, esto dio que se produjera. Y por eso la gente de teatro, es decir, yo creo que tenía esa ventaja, ¿no? De sentirse protegido, de estar en grupo. Para teatro abierto fue, en mi opinión, el movimiento más fuerte, más potente de enfrentamiento a la dictadura. Yo recuerdo, porque era en ese momento crítico de Teatro de la Nación, que me llamaron a las 4 de la mañana o 3 cuando le prenden fuego. Pero yo lo que siento, y siempre lo he dicho, es que ustedes, no, obviamente no los periodistas, pero ustedes se estaban jugando la vida ahí, porque en cualquier momento podía ocurrir lo que ocurrió con público, actores y directores. Pero éramos intérpretes, Osvaldo. Mira, yo tengo la experiencia anterior del teatro independiente. El iniciador fue Leónidas Barletta, por supuesto, con su Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo. Pero teníamos La Máscara y estaba Juan P. Justo, con una base política todos estos teatros, cosa que ahora no aparece. Y éramos representantes. Cuando nosotros estábamos haciendo los espectáculos, el público, nosotros éramos una generación que creaba algo, no éramos nosotros solos. Claro. Yo cuando escribí El Puente, y el día del estreno, me acuerdo que dije, esta obra no es mía, es de todos nosotros. Me acuerdo que dije eso del escenario. Y en Teatro Abierto pasó parecido. Nosotros salimos con abonos para una semana, creo que era nada más, no pensábamos. Nos quitaban los abonos de las manos. Y cuando estrenamos, era una multitud enfervorizada. Es decir, nos estaban esperando. Éramos intérpretes, representantes de una generación. Cuando quema El Picadero aparecen muchas salas. Carlos Rottenberg con el Tabarís, el Odeón. No fue Carlos Rottenberg, sino fue Carlos Artañán Petit.
Petit Pero fue- Carlos también. No. Carlos Carlos después. en esa época, yo no sé si... Yo creo que Posteriormente. era un adolescente en esa época, Carlos Roth. No, él fue posteriormente. Le compraron Es decir, Rottenberg después le compró. y Bredesen, que yo le llamaba los esdrújulos, a Carlos ¿Por qué los Petit. esdrújulos? A ver, contame. Rottenberg, Bredesen. Tenés razón. Los esdrújulos. Bueno, esa sala la tenía el productor más comerciante, Claro, Carlos en la Petit. sala más comerciante, y él nos ofreció, Sí. entre otros, 19 salas nos ofrecieron, algunas chiquitas, y elegimos esa, Pero estaba Tabarís, el en la Odeón calle también. Corrientes. ¿El Odeón también? No, el Odeón ¿No no. fue el Odeón? No. Fue después, otro año. Al Otro año fue el siguiente la Odeón, sí, hicimos sí, en el Odeón. sí. Le contamos la Pero anécdota. aparte, para verlo como fue el fenómeno, que para mí es lo más maravilloso de Teatro Abierto, es decir, no, es Teatro Abierto, pero lo que produjo Teatro Abierto después del atentado, lo que demuestra la torpeza de los militares, de estos militares brutales, ¿sí? Que contrariamente a lo que ellos creían, que por qué ponen la bomba, para terminar con el fe, destruirnos, atemorizarnos, se produjo un fenómeno masivo. Pasamos al Tabarís, de 300 localidades a 700, con las colas en la calle Corrientes, lo cual la gente ni sabía que era Teatro Abierto, pero ahí se empezó a enterar. 110 pintores nos donaron obras para recuperar gastos. 19 salas se ofrecieron a seguir. Se creó danza abierta, se creó poesía abierta. Es decir, fue un fenómeno, una explosión de resistencia. Te juro que me pone la piel de gallina recordarlo, me impresiona. Fue un mucho. fenómeno de la resistencia después de toda la gente. Y el público, ni que hablar. El público ya eran fanáticos. ¿Te acordás que había cola? Se hacía cola Para la calle para Corrientes poder ver. daba vuelta por Suipacha. Hay una anécdota que pinta esto de otra manera, pero en profundidad. Un día yo no sé qué espectáculos se daban, porque eran 3 horas por día, no importa qué espectáculos se daban. Cuando termina el último, con los aplausos, se acercan mujeres al escenario y dejan flores. No era una o dos, eran 7, 8, 10 mujeres. ¿Qué pasaba? El asombro de nosotros era increíble. Era el día de la secretaria. Y las secretarias que recibían las flores de los jefes, ese honor que le daban los jefes de las secretarias, eso lo depositaban en el escenario. Esto dice qué espíritu tenía todo eso. Y también ya existían con mucha fuerza las madres de Plaza de Mayo. No, Digamos esas son... que son, digamos, son la patria misma. Eso es el modelo de la resistencia y de la valentía y de eso es otra cosa, ¿no? Porque Las además, madres aparte. Las madres, bueno, posteriormente las abuelas, Sí, todos los movimientos de derechos Y que humanos. siguen todavía, ¿no? Y que siguen y que No, y la trabajan gente que cada se vez jugó, mejor, ¿no? la gente que en derechos humanos, los gremialistas que se seguían jugando, que desaparecían, que mataban, que la mayoría de la gente fue una minoría los guerrilleros. La mayoría fue clase obrera, sobre todo delegados sindicales, que las empresas los denunciaban para sacárselo de encima. Bueno, estudiantes. Estudiantes también, La noche de los universitarios. lápices. Bueno, Pero eso ¿cómo, ya fue... pero ¿cómo se sacan las verdades de las mentiras reales? ¿Cómo se extraen las verdades? Yo vi una foto, ustedes la vieron seguramente también, donde hay un policía alto y la madre... Que la madre Ah, que lo famosa, abraza. esa foto es famosa. Esa foto. Yo he Ha visto- recorrido el mundo entero esa Claro, foto. bueno, yo he visto no la foto, sino la secuencia cinematográfica. Y este hombre, este policía, no quería saber nada. De ninguna manera se acercó, nada. Y cuando la agarró la madre, él, ¡tac! Y ahí fue la fotografía. Fíjate que distinta fue la realidad a la verdad de la fotografía. Igualmente, pero sirvió. igualmente pero sirvió. quizás se conmovió el policía, porque era una madre, Si vos hubieras visto- que reclamaba algo Si vos legítimo. hubieras visto la secuencia cinematográfica, él lo hizo porque no tenía más remedio. A lo mejor se conmovió, ¿no? Pero lo hizo porque no tenía más remedio. Porque él tenía detrás de suyo las autoridades. ¿Cómo han vivido escribir en libertad? Porque a mí me parece que aunque la obra siempre es la obra y siempre es el escritor con su obra, yo creo que inconscientemente, de alguna manera, es muy distinto escribir en dictadura que escribir en libertad. ¿Ustedes perciben estos procesos? Vos incluso sos novelista, no solamente sos dramaturgo. Yo tengo una razón para explicar
qué es lo que me pasaba, por qué durante ese periodo yo escribí poco teatro, escribí novela. Yo le debo a López Rega mi agradecimiento. Difícil agradecerle algo a López Rega, ¿no? Ya te voy a contar, porque como estábamos prohibidos, ¿no? Yo me encerré, como decía Faulkner, ¿no? Te escribís una novela, cerrada con llave y tirarla ya por la ventana. Yo no la tiré por la ventana, pero me encerré y escribí mi primera novela, que fue Los Cuartos Oscuros, y que casualmente el personaje es un personaje que está encerrado en una loco y que además está encerrado en sí mismo también, ¿no? Es decir, que las cosas, las circunstancias operan sobre el que trabaja de una manera u otra. Aquel que cree que no opera está muy equivocado. Yo creo que opera. ¿Cómo opera? Constantemente. El hecho de escribir para mí no había tanta diferencia, ¿no es cierto? Yo, es decir, por de pronto, desde el 76 en adelante, que dejé el periodismo, cuando vino la dictadura y dejé el periodismo, ahí empecé a escribir mucho más. La mayor parte de mi obra está del 76 a los últimos años, hasta hace por lo menos 4 o 5 años que aflojé un poco. Pero escribir para mí era, durante la dictadura, insisto, porque primero que uno no es un periodista, no un autor, un creador, yo no puedo hablar por todos, pero no somos periodistas. En general, tratar de reflejar la realidad inmediata generalmente suele ser peligroso. Sí, no es tarea del escritor. No, el escritor necesita digerir, encontrar la metáfora de eso, ¿no es cierto? Es decir, de lo que está pasando, ¿no? A veces hacemos cosas más directas, otras menos directas, pero en general, para mí así que tanto no. A mí, lo que más me costó, fíjate vos, cuando vino la democracia y me tocó escribir, que mi primera obra fue De Pies y Manos, que me la pidió el Teatro Cervantes. ¿Con Alfredo Alcón? Para Alfredo Alcón. Me dijo, mira, queremos, como inaugurando la democracia, que hiciéramos una obra para Alfredo Alcón, vos. Bueno, sí, no hay mejor pretexto que un actor para escribir. Y ahí yo sentía, es decir, ese compromiso, esa culpa de haber sobrevivido, esa culpa de estar... de haber despedido tantos amigos. Claro, y de haber sobrevivido sobre todo, ¿no? Y ahí sí había como una especie de, yo no digo de dificultad para escribir, pero sí de profunda contradicción para escribir. Cosa que no me pasaba porque la dictadura yo escribía mis obras, sabía que eran obras que iban a ir en un sótano. Cuando escribí El Viejo Criado se hablaba de Perón, del peronismo, algunos me dijeron cuidado, puede pasar algo. La estreno, esto lo cuento porque es una anécdota también muy significativa. La estreno en el Pairó, en el horario central. Ya alguna gente me ha dicho, mirá, cuidado. Bueno, había que estrenemos. Habíamos sido muy felices haciendo el proyecto. En el horario anterior, un grupo de jóvenes repone una obra, la única obra que escribió Javier Portales, que se llama La sartén por el mango. Sí, sí. Que era una obra, es decir, no era una comedia fácil, pero era una obra que no tocaba lo político para nada. Un grupo de jóvenes encerrados en una fiesta que matan a una prostituta. Bueno. En medio del festejo y de la borrachera, los muchachos cantaban en broma la marcha de San Lorenzo. Y los prohibieron. Por cantar la marcha de San Lorenzo. Tuvieron que sacar la marcha y poner cualquier canción. Quiero decir, que al que iban a prohibir eran nosotros y prohibieron a los... La fiaca del personaje de Talesnik cantaba en los intervalos, tocaba la marcha de San Lorenzo y después la bandera idolatrada. Chao. Y el día siguiente aparecieron 2 señores y dijeron, esto no puede ser. Y yo le digo, ¿por qué no puede ser? Porque vino ayer un general acá, que ustedes no lo vieron. Y dice, bueno, ¿pero qué pasa si no lo sacamos? ¿Cómo vamos a sacar? Y dice, vamos a encontrar algún caño mal en el baño. Tal cual. Tal cual. Y en la nona... Año 66, ¿no? 66. No, 67. A la nona la quisieron prohibir. A la nona, un día me llama... El año 77, digo, esto ya en la dictadura brava. Claro, sí. Me llama el director de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
una buena persona. Y me dice, mirá, yo no hablaba con él para nada, por teléfono. Mirá, vos podés mandarme todas las críticas que han salido de la nona, para mí son críticas excelentes en los diarios. Sí, pero ¿qué pasa? Dice, bueno, yo después te cuento, por favor, mándamelo, pero con alguien que no sea conocido, a mi oficina. Bueno, no me acuerdo quién fue del teatro que no fuera conocido, le llevó. Y después lo vi y me contó que había una especie de comisión, ¿no?, de censura, comisión de en censura. la municipalidad, donde ya había que sacar la nona de cartel. Pero que alguien dijo, este muchacho, Freixá, Ricardo Freixá. Ricardo Freixá, ¿no?, me dijo, yo argumenté, no puede ser, porque sería terrible sacar una pieza que tiene tanto éxito. Y están ¿no? buenas críticas. Y entonces yo por eso te llamé, para que al ver las críticas se callaron. Pero estuvo a punto de... Y la prohibieron para menores de 14 años. Bueno, estamos sobre el final, ¿no?, de este programa, y a lo mejor usted lo ve dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 50, ya los que estamos acá seguro que no estamos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muy bien dicho. ¿Qué podrían decirle ustedes ahora, cada uno de ustedes, a quien ve este programa dentro de mucho tiempo, sobre estos 25 años, sobre el paso de la dictadura a la democracia? Te escucho, Carlos. Creo que tiene, de alguna manera, una moraleja esto, que no hay que bajar los brazos. No, nunca. Que de una manera suave, algunas veces distraída, pero el artista siempre dice lo suyo y el público exige del artista eso suyo también. Y bueno, yo siempre digo que la sociedad camina 2 pasos adelante y retrocede 1, pero después vuelven otra vez los 2 pasos adelante. En toda esta época última estuvimos retrocediendo ese paso, y creo que universalmente ha sido, ¿no? Hasta estas elecciones últimas de los Estados Unidos me está demostrando que quizás empecemos a caminar los 2 pasos por adelante. Te referís a las elecciones de Barack Obama, porque si esto se ve dentro de mucho tiempo, no se sabe. Tito. Bueno, los que vean esto, si es que yo no sé qué van a ver dentro de 25 años, porque la tecnología nos está a nosotros. Serán hologramas. Todos los días. Yo diría que de estos 25 años, vuelvo a insistir, es decir, soy un opositor a este sistema, yo soy opositor al sistema, que esté quien esté. Yo tengo una formación socialista desde muy joven, soy lo que se llama un tipo de izquierda. No, habría que hacer 5 programas para hablar lo que es ser de izquierda hoy, Sí, ¿no? sí, se complicó, bueno, viste que se complicó. Se me entiende, soy de izquierda. Es decir, el que tiene una mirada socialista, que yo ahora, para mí la palabra socialista es solidaridad, crear un mundo solidario, justo. No hablo de igualdad absoluta, pero sí de igualdad de chances y de posibilidades para todos. Yo este modelo lo veo, ahora, desde Menem a los Kirchner, es un paso enorme adelante. Es decir, de todas maneras, vuelvo a lo mismo, lo digo siempre, una cosa es estar muerto y otra cosa es estar vivo. La vida no es difícil, no es buena, tiene muchos dolores, pero estamos vivos. Perfecto. Gracias, Carlos Gorostiza. Gracias, Roberto Cosa. Y usted los ha visto, decir la palabra prócer algunas veces suena vacío, pero no encuentro otra. En el teatro argentino, Carlos Gorostiza, Roberto Tito Cosa, son esas figuras fundacionales, absolutamente imprescindibles para comprender un tiempo y una época. Muchas gracias.